ocasión se le preguntó a Albert Einstein su opinión respecto de qué opinaba él de Mohandas Karamchand Gandhi. Y él dijo, algún día en el futuro vamos a llegar a la conclusión que un hombre como él no caminó sobre la tierra. En este mismo sentido, un especialista en economía internacional recientemente fallecido, el profesor Kenneth Boulding, expresó de la vida y de la obra del profesor Galtung que es tan vasta, tan diversa y tan profunda, que es difícil pensar que fue una sola persona la que redactó todos aquellos libros, artículos, que al día de hoy, en el año 2011, se cuentan por 136 libros, publicados en 60 idiomas y distribuidos en 90 países, además de la publicación a lo largo de casi 60 años de trabajo intelectual de 1.500 artículos en revistas especializadas. Las áreas que ha desarrollado el doctor Galtung a lo largo de su vida son diversas, es algo de lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy, y vamos a ver también por qué son tan diversas, cuál fue el origen, cuál fue el desarrollo y cuáles son las perspectivas que tienen los estudios de la paz. En este sentido es importante señalar que la vida y la obra del profesor Galtung son indisociables, es imposible separar una de la otra, puesto que en su caso muy particular, desde el inicio, el devenir intelectual que ha desarrollado ha estado íntimamente vinculado a sus experiencias de vida, incluso antes de que se convirtiera en un profesional de las ciencias sociales. Y bueno, ahí es donde yo quisiera arrancar, y es con los antecedentes. El profesor Galtung nace en una familia perteneciente a la nobleza noruega en el año de 1930, el día 24 de octubre, que por cierto también se festeja como Día de Naciones Unidas en la ciudad de Oslo. Esta fue la ciudad en la que el profesor Galtung tuvo lo que a su juicio es el encuentro más dramático que tuvo con la violencia, y fue la ocupación nazi en Noruega entre 1940 y 1945. ¿Por qué fue tan importante y tan significativo esta experiencia de la ocupación nazi para el profesor Galtung? Bueno, pues porque la guerra literalmente tocó a su puerta. Y ocurre que a finales de febrero de 1944, la policía política del régimen nazi llegó en la madrugada a arrestar a su padre, quien era un connotado político en Oslo y que se llegó incluso a desempeñar como alcalde en funciones de la capital noruega. Entonces entraron, lo arrestaron y fue llevado a un campo de concentración. El profesor Galtung tenía en aquel entonces aproximadamente 13 años y él define ese momento como el momento en el que la violencia entra a su vida. Él dice que no entendía bien a bien qué es lo que pasaba, es decir, no tenía una comprensión racional de aquello que estaba ocurriendo con su padre en lo particular, con su familia en general, con la ciudad y el país como tal, pero sabía que había algo profundamente equivocado. Él sabía que, él sentía, no lo sabía, él sentía que había algo que debía ser corregido. Incluso tuve la oportunidad de conversar con él hace un par de días y me decía, mira, yo no tenía palabras, me faltaba vocabulario para expresar el dolor que tenía por saber que mi padre se encontraba en un campo de concentración. Entonces, ese fue el primer parteaguas que él tuvo, digamos, su despertar a la violencia. Afortunadamente, su padre fue liberado 14 meses después, no ileso en un cierto sentido, pero bien de salud. Bien de salud y al menos tuvo la suficiente salud para vivir 2 décadas más, murió 20 años más tarde. Pero el profesor Galtung relata que desde ese momento él se abocó a la búsqueda de un léxico, de un marco de entendimiento para dar cuenta de la sensación que él tuvo de dolor. Ahora, él reconoce que pese a que era muy claro su sufrimiento, tenía conciencia de que había quien sufría más, porque al menos en su caso su padre sí había regresado, que no fue el caso de muchas otras personas que fueron arrestadas y que jamás volvieron. Entonces, él recuerda también un segundo nacimiento ahí en su vida, y fue el nacimiento de la sensación de solidaridad para con aquellos que no pertenecían a su núcleo social inmediato.
Esa fue la primera gran experiencia que él tuvo. La segunda, según lo relata en su autobiografía, titulada Juan sin tierra, él dice que el segundo parteaguas que tuvo fue la muerte de Gandhi. El momento en el que Gandhi entra a la vida del profesor Galtung es el día de su muerte. Él recuerda tener cierta noción, cierto conocimiento, siendo un joven, de aquello que hacía Gandhi en la India, pero él recuerda con mucha precisión la fecha de su muerte. Y entonces él incluso utiliza unas palabras diciendo, mira, yo entiendo que era un hombre de muy alto nivel, y el día que murió, yo tengo la conciencia de saber que estaba siendo testigo de algo muy grande. Podía dimensionar la magnitud de la pérdida, aunque no tuviera una comprensión completa de la obra del político de la India. Entonces, esto tuvo lugar en 1948. El profesor apenas estaba a punto de ser convocado a realizar su servicio militar, que esa fue, de hecho, la tercera razón que lo motivó, que le despertó la conciencia del desarrollar una ciencia de la paz. Fue la objeción de conciencia. Entonces, primero fue la violencia, después fue la paz, representada en la figura de Gandhi, y después vino la necesidad ya racional, ya consciente, de desarrollar una disciplina para la transformación de los conflictos. Y este conocimiento, esta idea le vino a partir de que fue convocado a cumplir con su servicio militar, convocatoria que él rechazó, y entonces él presentó al Ministerio Real de Justicia una solicitud, y lo expresa en esos términos incluso. Él solicitaba una licencia para no matar en el nombre del Estado. Una licencia que le fue concedida, sin embargo, le solicitaron que realizara 6 meses de trabajos en el Ministerio de Defensa, como alternativa al servicio militar. Él se negó porque decía, bueno, yo sencillamente no quiero tener nada que ver con el Ministerio de Defensa y no voy a trabajar para el Ministerio de Defensa. ¿Por qué no, por ejemplo, me ponen una sanción en la que yo tenga que hacer trabajo por la paz? Fue un poquito demasiado radical para el ministerio, y entonces, por negarse a cumplir con este trabajo en el Ministerio de la Defensa, fue arrestado y fue puesto en prisión por un periodo de esos 6 meses precisamente. El profesor dice que esa experiencia en cárcel, estuvo medio año en la cárcel, fue fundamental porque le permitió tener tiempo para reflexionar respecto a la lógica militar. Es decir, ¿por qué los estados se sienten con el derecho de obligar a sus ciudadanos a capacitarse para matar? Para el profesor Galtung no tenía mucho sentido. Dije, bueno, pareciera ser que la única vía de defensa del Estado, y porque así después lo llamaron, Departamento de Defensa, es por la vía militar, que solamente las amenazas que tienen los estados son militares, porque si es así, entonces tiene sentido. Pero dentro de su lógica, hay muchas otras cosas que pueden amenazar a un estado más allá de las amenazas militares. Entonces, si los militares se encargan de las amenazas militares, está muy bien. Pero ¿qué hacemos con todas las demás amenazas que no tienen respuesta militar? El Estado no está obligando a sus ciudadanos a entrenarse para responder a estas amenazas. Entonces, él comienza a juntar, comienza a acuñar conceptos, apoyándose en la experiencia primaria de la invasión nazi en Noruega, la experiencia secundaria y, por supuesto, con un posterior estudio de la vida y la obra de Gandhi, y finalmente, con su experiencia de primera mano, con la objeción de conciencia, el arresto, la cárcel y su relación con el Ministerio de la Defensa. Entonces, estos son los 3 parteaguas sobre los que el doctor construye la idea de crear, bueno, no crear una ciencia de la paz, sino estudiar una ciencia de la paz. Y entonces él relata que una vez que fue liberado de la prisión, él fue a una biblioteca, si no me equivoco, en Suecia, y solicitó que le prestaran los libros que existieran sobre estudios de paz. Y la sorpresa que tuvo fue que no había un solo libro con ese título, ni en esa biblioteca ni en las siguientes 4 o 5 bibliotecas que visitó. Entonces dijo, bueno, ¿cómo es posible que hayan bibliotecas enteras en estudios de defensa? Hay incluso colegios de guerra, como se les llamaba antes, ahora les llaman colegios de la Defensa Nacional. Habían ministerios de guerra, ahora les llaman defensa también,
pero no había una sola publicación, al menos en los países nórdicos, en materia de estudios de paz. Entonces se dio cuenta que la investigación no tenía que ser por piezas bibliográficas, sino que tenía que buscar una rama de estudio que abordara la paz, en particular como objeto de estudio. Y encontró que esa rama era inexistente, al menos en la academia formal. Habían aproximaciones desde la filosofía, habían aproximaciones de otras disciplinas, pero no existía un corpus teórico acuñado, definido, referido bibliográficamente, legitimado institucionalmente, con programas académicos de grado, de posgrado, o con especializaciones prácticas en materia de paz. Y entonces ahí es donde él dice que él siente un llamado, y dice, bueno, al darme cuenta, al percatarme que no existían programas de paz, pues imaginé que esa debería ser mi tarea, desarrollar un programa de estudio de paz. Para ello, él, en todo este proceso de reflexión, consiguió un doctorado por la Universidad de Oslo en matemáticas. Él es matemático de profesión, en el año 56, y un año después consiguió obtener también un doctorado en sociología por la Universidad de Columbia, con quien doctorado que, por cierto, obtuvo, teniendo como profesores a sociólogos connotados de la Universidad de Columbia, entre ellos Robert K. Merton y Paul Lazarsfeld. Ellos fueron profesores del profesor Galtung, y el profesor relata que cuando les planteó a ambos su idea de iniciar una disciplina en los estudios de paz, la respuesta de ellos fue, mira, la paz no es chic, la paz no vende. Pero bueno, si eso quieres dedicar tu vida, adelante, ¿no? Te apoyamos, pero no sabemos de qué estás hablando, básicamente. Y entonces él lo que hace es que funda el PRIO. El PRIO tiene la fama de ser el primer centro de estudios de paz escrito de manera oficial dentro de la oferta académica de la universidad. Y en tercer lugar, porque su legitimación institucional, es decir, la permanencia del Peace Research Institute en Oslo, iba a depender de los resultados obtenidos después de que concluyeran sus proyectos de investigación. Y esta es la segunda de 10 partes a lo largo de las cuales voy a desarrollar la vida y la obra del profesor Galtung. El Peace Research Institute de Oslo. Contaba con 5 miembros, el profesor Galtung siendo el líder de un equipo de compuesto por otros 4 investigadores, y entonces es fundado en 1959. Y para desarrollar para desarrollar su plan de trabajo, ellos tenían 5 ejes analíticos. Es decir, escogieron 5 temas, objetivo. Escogieron 5 temas, los cuales iban a funcionar como temas experimento. Es decir, ellos no sabían a dónde iban a llegar como tal. De hecho, ni siquiera estaban seguros de que iban a tener éxito fundando los estudios de la paz. Fue una idea, se convencieron todos y entonces desarrollaron 5 proyectos, a partir de los cuales, que fueron muy cuidadosamente seleccionados. Vamos a ver cuáles eran. El primero, teorías del conflicto. Dijeron, bueno, necesitamos desarrollar un lenguaje particular para esta disciplina. Y entonces el profesor Galtung y un par de asistentes más comenzaron a hacer una búsqueda transdisciplinar, me parece que fueron 15 o 16 disciplinas diferentes las que tomaron, no solo dentro de las ciencias sociales, sino también, por ejemplo, cómo se define un conflicto en términos matemáticos, cómo se define un conflicto en términos biológicos, qué es un conflicto químico, o qué es lo que los físicos entienden por conflicto. Entonces tomaron
cerca, me parece, 15 o 16 disciplinas, y dentro de cada una de estas disciplinas, acerca de 10 autores. Entonces estamos hablando que hicieron una revisión de teorías de conflicto de cerca de 160 autores en una mecánica transdisciplinar. Ellos lo que buscaban era encontrar una definición de conflicto que fuera funcional en lo práctico, pero que también respondiera a las necesidades que se tenían en las diferentes disciplinas. En este sentido, los estudios de paz nacen no solo dentro o en el seno de las ciencias sociales, sino que de origen tenían una perspectiva transdisciplinar, al grado incluso que el propio profesor Galtung, él dice, es una equivocación colocar a los estudios de paz como una rama de la sociología o como una rama de las ciencias sociales, porque no pertenece a las ciencias sociales. Los estudios de paz de origen estuvieron diseñados para, incluyendo perspectivas de las ciencias sociales, que no se limitaran a ellas. Y entonces, en una entrevista yo le preguntaba, profesor, ¿a qué se parecen los estudios de paz como disciplina científica? Me dice, mira, lo más cercano que hay es los estudios médicos. Pero entonces no se puede circunscribir el rango o el ámbito de acción de los estudios de paz solo a las ciencias sociales. Vamos a ver de eso un poquito más en la conferencia del día de mañana, cómo se construyen, de qué se tratan los estudios de paz, pero esa es una idea que vale la pena colocar sobre la mesa desde el comienzo, ¿no? Entonces, teoría del conflicto fue la primera rama de línea de investigación para la fundación del PRIO. La segunda fueron los duelos. Los duelos. Uno de los investigadores que formaban parte del equipo de trabajo del profesor Galtung se abocó al análisis de los duelos que se desarrollaban como mecanismos de resolución de conflictos en Europa, particularmente en los siglos XV y XVI. Entonces, la lógica era tratar de entender cuál era la filosofía subyacente de los duelos, porque de entrada se consideraba que tenía que morir uno de los actores en el conflicto. Y bueno, de ahí vino un estudio muy amplio en donde encontraban incluso la función de Dios, es decir, cuando se enfrentaban dos nobles en un duelo, aquel que perdiera porque Dios no estaba de su lado, ¿no? Y bueno, era uno de los argumentos, encontraron muchísimos más, pero encontraron, por ejemplo, un dato interesante, y es que los duelos comenzaron a caer en desuso cuando se ejecutaban entre sujetos de diferentes clases sociales. Es decir, cuando los duelos se llevaban a cabo solamente entre nobles no había problema, era un sistema muy estable. El problema fue cuando sujetos pertenecientes a diferentes clases sociales se enfrentaban en duelo y ganaba el de la clase social más baja, porque entonces eso comenzaba a sugerir un cierto rango de igualdad entre los sujetos, y entonces los duelos comenzaron a caer en desuso por parte de aquellos que les dieron origen, que eran los nobles. Pero bueno, entonces hay un estudio muy completo sobre los duelos como mecánica de interacción para resolución de conflictos, en una forma un tanto o bastante más brutal, bastante menos sofisticada, pero siguiendo la misma lógica que presentaban los ministerios de defensa al convocar a los ciudadanos al servicio militar. Es decir, un duelo era un 1 a 1, en el caso de una guerra es un ejército contra otro, pero es la necesidad de exterminar al otro para terminar con el conflicto. La tercera línea de investigación del PRIO, estamos hablando del año de 1959, fue el programa indo-noruego de Kerala. Este fue un programa de asistencia técnica de cooperación para el desarrollo que tenía el gobierno noruego con una comunidad pesquera en Kerala, en la India. Y la razón por la que tomaron este programa era porque había algo en los conflictos, había algo invisible en las mecánicas de interacción y conflicto. Es algo que después fue conocido como desarrollo. Es decir, y que el doctor, por cierto, acuñó, una de las razones que le dieron proyección académica fue haber acuñado el término de violencia estructural. La violencia estructural, lo adelanto desde ahora, aunque se va a desarrollar con mucha más extensión el día de mañana, es aquella violencia que se encuentra inscrita en la forma como operan las instituciones. No depende de los sujetos, sino de las instituciones. Y en esa medida, pese a que es muy letal, tiende a ser también invisible. Esta idea de la violencia estructural se comenzó a desarrollar en sus ámbitos generales con el análisis de este proyecto, el proyecto indo-noruego para el desarrollo de pesquerías en Kerala.
El cuarto tema de investigación que tuvo el PRIO fueron los medios de comunicación y la visita de Khrushchev. Ocurre que detectaron patrones de propaganda en la prensa, o algo que por supuesto no era nuevo, ya se venía viendo desde mucho antes, pero buscaron insertarlo en, bueno, ¿qué tienen que ver los medios de comunicación, la política y la paz? Esta fue la semilla de donde posterior, sobre la cual, o de la cual, mejor dicho, salió la creación de un área muy específica en estudios de paz conocida como comunicación no violenta, y dentro de la comunicación no violenta, un área muy particular que es el periodismo para la paz, que básicamente propone formas mediante las cuales se puede trabajar con medios de comunicación para que puedan auxiliar a la transformación de conflictos por medios pacíficos en lugar de agravarlos. Entonces, la semilla de todo eso vino de este cuarto proyecto o línea de investigación del PRIO. El quinto es la opinión pública y la energía nuclear. Es un tema de algún modo asociado a la cuarta línea de investigación, pero diferente porque aquí no solamente era opinión pública y energía nuclear, sino también movilización social. Es decir, una cosa es que la gente opine sobre un tema y otra cosa es que opine y actúe al respecto. Entonces aquí se comenzaron a sentar las bases para la definición de los criterios, los márgenes de acción, los límites, las condiciones necesarias para la movilización social, que después cobraron ya una forma mucho más articulada con la definición de las tres grandes líneas de los movimientos pacifistas, ¿no? Este fue la llave de entrada a ese conocimiento. Muy bien, los resultados de estos 5 proyectos de investigación se presentaron 4 años más tarde, en el año de 1963. Fue el año en el que se consiguió llegar a algunas conclusiones, si bien no definitivas, al menos sí sólidas. Se hicieron una gran cantidad de experimentos de campo, investigación hemerográfica, bibliográfica, entrevistas, procesos, seminarios para discutir los resultados preliminares obtenidos, y ellos consiguieron tener un corpus más o menos articulado de conclusiones de estos 5 líneas de investigación 4 años más tarde, 1963. Y con estos documentos se construye la primera revista especializada en estudios de paz, que nace en 1964 y que es el Journal of Peace Research, editado por el PRIO y financiado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oslo. Entonces, el primer volumen de la primera revista especializada en estudios de paz contiene el resultado de estas 5 líneas de investigación. Ahora, esto ha evolucionado de cuando fueron diseñados al día de hoy, y ahora ya tenemos la posibilidad de darle una ubicación, digamos, geográfica más clara, con un lenguaje un poco más moderno, menos barroco, y entonces tenemos que los estudios de las teorías del conflicto que se desarrollaron fueron la semilla de la base teórica que ahora tenemos en estudios de paz. Los duelos apuntaron a la necesidad del desarrollo de los aspectos prácticos de los conflictos. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque, a decir del doctor Galtung, la teoría sin la práctica no sirve de absolutamente nada. Al menos no en términos de estudios de paz y conflictos. Lo vamos a ver un poco más tarde también. Esta conciencia le llegó al doctor Galtung en el año de 1958, si no me equivoco, haciendo estudios doctorales en Virginia, en los Estados Unidos, respecto de las políticas de segregación entre la gente de ascendencia afroamericana y la gente de raza blanca. Se dio cuenta de que después de una gran cantidad de entrevistas, parece que hicieron alrededor de 600, 700 entrevistas en este proyecto doctoral, era relativamente fácil tener conocimiento de primera mano de las diferentes perspectivas que se tenían del conflicto racial en los Estados Unidos. Y entonces el profesor relata que sentados, dijeron, mira, con material más que suficiente para hacer un análisis y sacar 3 o 4 tesis doctorales de aquí. Muy bien.
¿Y eso en qué va a ayudar a las personas que te dieron esa información? No te va a ayudar en nada. No les va a ayudar absolutamente en nada. Entonces él concibió desde el principio la necesidad inexcusable de que los estudios de la paz desarrollaran de forma paralela tanto un cuerpo teórico como un cuerpo práctico. Porque de nada sirve tener especialistas en mediación de café. Gente que puede citar todos los autores relevantes en estudios de paz, que conocen todas las teorías, que saben de las diferentes aproximaciones a la paz, a los conflictos y a la violencia, pero que no saben establecer una mecánica de diálogo para prevención de la violencia. Entonces, la teoría sin la práctica es inútil. Y esto viene, se comenzó a presentar, se comenzó a detectar de estos estudios primarios en la década de los 50. Entonces, tenemos una dimensión teórica, que era la primera línea analítica, una dimensión práctica, que era la segunda línea de investigación. El proyecto de Kerala sugiere lo que ahora conocemos como los vínculos entre la paz y el desarrollo, en el marco de lo que se conoce como violencia estructural. El análisis de la cuarta línea de investigación, Medios y Khrushchev, habla sobre la relación entre medios de comunicación y paz. Y la quinta, sobre paz y ciencias políticas. Entonces, lo que tenemos es que desde el principio, los estudios de paz surgen como una disciplina transdisciplinar. Y esto, por supuesto, nos lleva a preguntarnos qué ha sido desde su fundación hasta el día de hoy. Pero antes un pequeño resumen. Después de todas estas investigaciones, después de estas historias de vida del profesor Galtung, después de la publicación del Journal of Peace Research, después de haber analizado las conclusiones publicadas en esta revista, se sintieron en condiciones de dar una definición de lo que eran los estudios de la paz. Y la definición es la siguiente. Estudios de paz es la disciplina cuyo objeto de estudio son los procesos de conflicto, las condiciones para la paz y las alternativas a la violencia, en la que los conflictos se consideran como naturales, la realización de la paz como una meta deseable y a la violencia como un fenómeno evitable. Esto es fundamental. Es fundamental por los tres elementos que toman: paz, violencia y conflictos. En primer lugar, dicen, los conflictos no son problemáticos. Los conflictos no es igual a la violencia, porque ese es un simplismo en el que cae incluso al día de hoy con una frecuencia alucinante los medios de comunicación. Hablan del conflicto en Medio Oriente, hablan del conflicto en Libia, en México hablan del conflicto en narcotráfico, cuando no están hablando del conflicto en narcotráfico, ni del conflicto en Libia, ni del conflicto en Medio Oriente. Están hablando de la violencia en cada uno de estos tres lugares, pero no del conflicto. Violencia y conflicto son dos cosas muy diferentes. Y es por eso que los estudios de la paz se dedican al análisis de los conflictos como un fenómeno natural de las relaciones humanas. Los conflictos de suyo no implican la necesidad de la violencia. Se hace una distinción conceptual. La violencia es el resultado de un conflicto mal manejado. Pero también hay otro elemento fundamental, y es el de la paz, en esta definición de los estudios de paz. Y el elemento es el siguiente. Dice el profesor Galtung, los estudios de paz no pretenden, desde el origen, una neutralidad real o supuesta. Tiene una intención muy clara, y es los estudios de paz tienen que estar o construirse, desarrollarse con la intención de alcanzar la paz, no solamente de conocerla de forma teórica. Entonces hay una carga ética, moral, valorativa muy fuerte. No es una disciplina que pretende una cientificidad equidistante de las partes. Tiene una carga valorativa muy fuerte desde origen, ¿no? Y es por eso que se considera con los conflictos como naturales, la realización de la paz como una meta deseable y la violencia como un fenómeno evitable. Muy bien. Este es el resumen. Dijeron, si esta es la disciplina que vamos a desarrollar, y ya vimos que tiene un origen transdisciplinar desde su concepción, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué impacto ha tenido en el área de las ciencias sociales en general? Bueno, estos son algunos de los desarrollos.
de todo este trabajo primigenio de la década de los 50, de principios de los 60, y después de 50 años de estarlo impulsando, primero en los países nórdicos y después en diferentes lugares alrededor del mundo, al punto de que hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos se tienen cerca de 350 programas de estudios de posgrado en materia de paz. En México tenemos solamente 2, teniendo la tercera parte de su población, lo cual es una vergüenza, pero algunos de los desarrollos en las diferentes disciplinas son los siguientes. En ciencias sociales, pese a la oposición, a la fuerte oposición del doctor Galtung de incluir a los estudios de paz en las ciencias sociales, o de circunscribirlos a las ciencias sociales, pues ahí es donde se les ha ubicado, ¿no? Entonces, se le ve como una aportación a las ciencias sociales, el profesor dice que es algo más profundo, pero en fin. Entonces, en ciencias sociales tenemos estudios de paz y conflictos. En ciencias políticas, estudios especializados en materia de resistencia pacífica y de lucha no violenta, y también de desobediencia civil. Son 3 cosas diferentes. En ciencias de la comunicación, tenemos el área de la comunicación no violenta. En muchos casos, dentro de las facultades en donde se detallan estas áreas de especialización, todavía tienen un aura un tanto marginal en algunos casos o extravagante en otros. Son pocas las facultades que han asumido los estudios de paz como un elemento regular dentro de sus currículas o de sus ofertas académicas. Al día de hoy, a principios del siglo XXI, se les siguen viendo como áreas marginales o minoritarias, lo cual llama mucho la atención, como si tuviéramos un mundo que vive en paz y no las necesita, ¿no? Dentro de la ciencia de la comunicación tenemos el periodismo, y dentro del periodismo, el periodismo de paz. Y como uno de los desarrollos posteriores, modernos, que se presentan ahora, y que es posible estudiar en algunos programas, en algunos países. En el derecho tenemos los medios alternos de solución de conflictos, que es una tendencia, no es nueva, en algunos países europeos, en Inglaterra en lo particular, los Estados Unidos ya tienen mucha historia, pero que sí es nuevo en América Latina. En América Latina, al menos, la necesidad de implementar medios alternos de solución de conflictos como alternativas a los procesos en tribunales, en el derecho, en primer lugar se presentó como una necesidad explosiva por la ineficiencia de los sistemas judiciales en general, pero también se mostró, es decir, el primer motivo para impulsarlo fue de economía procesal. Mientras un proceso judicial en cualquier tribunal latinoamericano promedio se lleva 2 años, un proceso en un centro de mediación tiene una duración promedio de 10 días. Entonces, por economía procesal y para desahogo de la gran cantidad del trabajo que se presenta en tribunales, se comienzan a desarrollar los medios alternos de solución de conflictos, que en general se circunscriben a 4 áreas, que son negociación, conciliación, arbitraje y mediación, y por supuesto algunas instituciones paralelas, como los tribunales de justicia indígena, los tribunales de justicia restaurativa, los centros de mediación y conciliación. Pero en el caso de América Latina, las reformas judiciales para implementar los medios alternos de solución de conflictos han funcionado como la llave de entrada de las otras áreas de los estudios de paz. Es decir, normalmente se empieza por medios alternos, pero uno construye sobre esa primera reforma y entonces comienza a tener contacto con medios de comunicación, con centros académicos, y se comienzan a proponer el fortalecimiento y la investigación en alguna de las otras áreas, en alguna de las otras disciplinas. En trabajo social se tiene un área, todavía está en pañales, está creciendo, en cultura de la solidaridad. Cultura de la solidaridad como una primera aproximación a un conocimiento que después se especializa un poco más en área de cultura de la transparencia, cultura de la legalidad, cultura de transformación de conflictos y sobre estos 4 círculos previos, la cultura de la paz. En el ámbito de la economía se ha desarrollado los modelos de economías autosustentables como vías para evitar procesos de explotación o procesos de desarrollo de los unos con base en el subdesarrollo de los otros. Es decir, para prevenir procesos de violencia estructural.
En el área de sociología tenemos algunos ya trabajos en prevención de la violencia. Esto, por supuesto, también no ha crecido de forma aislada la sociología, sino de la mano con algunos análisis, estudios y aproximaciones, incluso en materia de neurobiología y biología en general. Hay algunos trabajos, por ejemplo, que sostienen que hay sujetos que no pueden evitar ser violentos, no porque sean intrínsecamente malos, sino por la manera en la que funciona su química cerebral. Y eso, por supuesto, también acerca los estudios de la paz a áreas como la psiquiatría. En materia de tecnología, se ha estudiado la redistribución de poder, algo que, por cierto, tuvo mucho impulso en la década de los 80s, finales de los 70s, principios de los 80s, con lo que se conoció como la necesidad de un nuevo orden internacional informático. Es decir, la descentralización, por ejemplo, de agencias informativas en Londres y Nueva York. Se necesitan no solamente medios de comunicación alternativos, sino una descentralización de los principales medios de comunicación, para poder empoderar a aquellos que no tienen acceso o que se encuentran en circunstancias sociales desfavorecidas. En teología es fundamental también, se ha hecho mucho trabajo en materia de estudios de paz, no solamente en términos de diálogo interreligioso y lo que llaman ecumenismo, sino también en particular en la detección de los aspectos suaves de cada una de las diferentes confesiones religiosas. Es decir, el diálogo por sí mismo ayuda. ¿Es fundamental? Sí. Sin el diálogo no pasa nada, no. Pero lo es todo, no. El diálogo solamente es una vía para llegar a algo, pero no es suficiente. Es un requisito indispensable, sin el cual nada ocurre, pero no lo es todo. Y en este sentido, ¿qué cosa lo es todo en materia de estudios de paz y religión? El encontrar la capacidad no solamente de que diferentes confesiones tengan una interacción pacífica, sino que sepan también encontrar los aspectos suaves, compatibles, de cada una de esas interpretaciones religiosas. Porque todas las religiones pueden entender, uno puede poner el acento en los aspectos duros, intolerantes, ortodoxos de las religiones, y eso se puede construir a partir del diálogo también. Entonces, no solamente es que dialoguen diferentes confesiones religiosas, sino que también que encuentren los aspectos más suaves y compatibles, sin perder, por supuesto, la esencia de cada una de las interpretaciones. En psicología se tienen estudios de la reconciliación. En museografía se tienen museos para la paz y la reconciliación. Estas ya son áreas muy especializadas dentro de los estudios de paz. Por supuesto, ocurre que entre más especializada es el área, menos son los sujetos que se dedican a ella, o menos son los sujetos que tienen las calificaciones profesionales para un desarrollo óptimo. En caso de museografía, son muy pocos los museos de paz que existen. Y es que aquí es fundamental entender una cosa. Una cosa son museos de paz y otra cosa son museos en contra de la violencia. Esto es muy importante, porque, y esto lo vamos a hacer un poco también el día de mañana, la paz no es lo mismo que la no violencia. Hay dos tipos de paz de acuerdo a los modelos teóricos del profesor Galtung, y son la paz positiva y la paz negativa. La no violencia califica como un bajo nivel de paz negativa. Pero la paz positiva es aquel sistema de interacción entre los individuos en los que existe cooperación entre aquellos que tuvieron dificultades en el pasado. Es decir, no basta con que los sujetos no se agredan. Eso es paz negativa. ¿Eso es un mínimo indispensable? Sí, pero no es suficiente. Paz positiva es cuando aquellos que tuvieron conflicto o incluso violencia ahora colaboran de forma conjunta. Y esa realidad o esa nueva realidad conjunta es una cosa que los museos de paz o los museos en general no reflejan, que los museos de no violencia tampoco reflejan, y que los museos de paz, que sí lo reflejan, lo hacen bien, pero son minoritarios. Se cuentan prácticamente alrededor del mundo con una sola mano.
hay 5 museos de paz alrededor del mundo. Estudios militares. Esto también es fundamental. Ocurre que los estudios de paz no solamente han permeado en las ciencias sociales y en sus múltiples áreas, sino también en la ciencia militar. Y aquí en particular, hay muchas formas en las que los estudios de paz han impactado en la ciencia militar, pero en particular yo quisiera destacar 2, que son la defensa defensiva y el transarmamentismo. ¿A qué se refieren con defensa defensiva y transarmamentismo? Para explicar el contenido de estos 2 conceptos, el profesor Galtung utiliza una anécdota y él dice que en tiempos de la Guerra Fría, él presentó esta propuesta de defensa defensiva y transarmamentismo tanto al movimiento pacifista como a la OTAN y al Pacto de Varsovia. Y que los pacifistas dijeron que era una idea muy violenta, que era demasiado militar para el movimiento pacifista. Y la OTAN dijo que era una idea demasiado pacifista para una organización como la OTAN. Bueno, ¿en qué consistía? ¿De qué se trataba? Él dice, bueno, existen 4 doctrinas militares en general. La ofensa ofensiva, la ofensa defensiva, o lo que se conoce como los ataques preventivos, la defensa ofensiva y la defensa defensiva. Cuando aquí hay 2 elementos en cada una de estas 4 opciones, uno habla de la intención y otro habla de la capacidad. La defensa defensiva tiene que ver con mi intención es defenderme y, aunque suene redundante, me defiendo defendiéndome. Pero ¿cómo sé que mi adversario está interpretándolo de ese modo? ¿Cómo puedo garantizar que mi adversario tenga la certeza de que me estoy defendiendo y no de que lo estoy atacando? Es muy sencillo, de acuerdo con la naturaleza del material que utilizo yo para defenderme. No es lo mismo el armamento ofensivo que el armamento defensivo. Como no es lo mismo, por ejemplo, un rifle de asalto que un escudo antimotines. Un rifle de asalto, por definición, es un arma ofensiva, mientras que un escudo antimotines, por definición, es un arma defensiva. La diferencia es que si tú colocas una cierta distancia entre los sujetos en conflicto, las armas se vuelven inútiles. Así, por ejemplo, si alguien no quiere ser lastimado por un tolete, como los que utilizan las policías antimotines, basta con que el sujeto ponga una distancia. Y eso le da una naturaleza defensiva al equipo policíaco. Algo que no ocurre con, por ejemplo, las armas de fuego, que por definición están diseñadas para alcanzar grandes distancias. Entonces, las características particulares del equipo militar que uno utiliza definen su naturaleza defensiva u ofensiva. Si son de larga distancia, son ofensivas. Si para su uso requieren corta distancia, entonces son armamentos defensivos. La propuesta de la defensa defensiva y del transarmamentismo lo que dice es, no vamos a abogar por una desmilitarización, en la que estamos hablando del contexto de la Guerra Fría, no vamos a abogar por una desmilitarización de los bloques, porque sería una locura, ninguno lo va a aceptar. Pero vamos a proponerles que desarticulen su armamento ofensivo y fortalezcan su armamento defensivo. Entonces, tú puedes, por ejemplo, desmontar cabezas nucleares en misiles de largo alcance, transcontinentales, y fortalecer capacidades de defensa convencional. O, por ejemplo, el paradigma en materia de defensa defensiva y transarmamentismo, al día de hoy, es Suiza. Suiza es el único país alrededor del mundo, bueno, en el caso europeo en particular, que carece de un ejército, o un ejército regular. Ocurre que el sistema de defensa suizo es el paramilitarismo de la sociedad. Todo varón suizo, arriba de los 18 años, tiene un rifle de asalto en su casa. Es la sociedad más militarizada per cápita alrededor del mundo. Y entonces, si tú tienes que toda la sociedad tiene capacidad militar, no necesitas un ejército. Porque tienen toda la capacidad para defenderse de una invasión, pero su armamento y sus características militares no resultan amenazantes para ninguno de sus vecinos. Y esa es una de las razones por las que Suiza es el único país que ha conseguido
mantenerse al margen de conflagraciones bélicas directas por casi un milenio. Llevan 852 años sin guerra. Es el único país que puede presumir eso. Y es el país más armado per cápita. Entonces, ese es el punto extremo de la defensa defensiva. Habilitar capacidad de defensa y desarticular capacidad de ofensiva. Bueno, esta fue la propuesta que el movimiento pacifista en la Guerra Fría encontró demasiado violenta y que la OTAN encontró demasiado pacífica. Bien, estas son algunas de las aportaciones intelectuales del profesor a diferentes campos, a diferentes disciplinas. Y la pregunta entonces es, ¿cómo se le ha reconocido ese trabajo? Y algunos de los reconocimientos que le ha recibido son doctorados honoris causa. Esto, por supuesto, estrictamente en el ámbito académico. Y en materia de reconocimientos académicos, el profesor ha recibido 10 doctorados honoris causa por Universidades de México, España, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Rumania y Finlandia. Si ustedes revisan la lista, van a encontrar que tiene doctorados no solo en el área de las ciencias sociales o en el área de los estudios de la paz, sino en áreas en las que sus desarrollos han encontrado una resonancia muy fuerte, como el derecho, por ejemplo, en áreas como el budismo, la religión, en áreas como estudios del futuro, que fue una disciplina que el profesor contribuyó a fundar también en la década de los 70. Él fue el primer secretario general de la Organización Internacional de Estudios del Futuro, algo que ahora se conoce no como estudios del futuro, sino como análisis prospectivo. Tiene también 4 profesorados honorarios por universidades de Alemania, China y España. Estos son los reconocimientos académicos. Y es que estos reconocimientos académicos no solamente es por su obra publicada, por sus artículos, por la influencia de su pensamiento, por la cantidad de citas, por supuesto, que uno puede encontrar sobre su trabajo, sino también por su trabajo práctico. Aquí hay que recordar, una vez más, esta idea que tiene el doctor de que no hay nada más teórico que una buena práctica, ni nada más práctico que una buena teoría. Y en este sentido, la cantidad de publicaciones que tiene el doctor en su haber, tanto periodísticas como universitarias, libros, artículos especializados y artículos de difusión, se acompaña de su trabajo práctico como mediador. En este sentido, él se ha desempeñado como un profesor de tiempo completo en el circuito académico, pero también como un mediador de tiempo completo en el circuito político profesional. Y en este sentido, él ha participado en cerca de 100 conflictos internacionales, algunos de los cuales son los siguientes. En las Américas, él fue la persona que propuso el acuerdo mediante el cual se definió el límite territorial que había provocado ya 3 guerras entre Ecuador y Perú. La propuesta fue una zona binacional con un parque natural. Ocurre que había un diferente territorio entre Ecuador y Perú, y el profesor dijo, bueno, ¿en qué consiste el conflicto? Y parecía ser un conflicto relativamente simple para ese tipo de conflictos. ¿Por qué relativamente simple? En primer lugar, porque no había recursos naturales de gran valía en el área. Entonces eso facilitó mucho el proceso de diálogo. En segundo lugar, fue relativamente simple porque era un conflicto entre naciones, pero no entre comunidades. Es decir, las diferencias eran más bien a nivel nacional y no a nivel comunitario. Entonces había una cierta de homogeneidad entre las partes en conflicto. Y era además relativamente sencillo porque dependía de una frontera. Es decir, Ecuador y Perú fueron a la guerra 3 veces para definir una frontera. Y el problema con la definición de la frontera es que no se ponían de acuerdo en cuál era el mejor criterio para definir por dónde trazarla. Habían tomado el caso de un río, pero el problema es que era un río que aparecía y desaparecía dependiendo si era verano o era invierno, y entonces uno no puede tener una frontera que existe y no existe en 6 meses, ¿no? Lo que hizo el profesor es, siguiendo este modelo teórico de que la paz solamente se alcanza en su nivel más alto, ahí en donde están representados los intereses legítimos de todos los contratantes,
y que solamente es paz aquel arreglo en donde los contratantes están dispuestos a colaborar, aún a pesar de haber tenido encuentros violentos en el pasado, el profesor dijo el problema con las fronteras, en este caso de Ecuador y Perú en lo particular, es que son divisivas por definición. Entonces, ¿cómo podemos trascender la naturaleza divisiva de una frontera? Y él dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una zona binacional? Una zona que pertenezca no a un país o a otro, sino a ambos. Esa era una realidad que prácticamente no existía en América Latina. No era una realidad nueva en general, porque había ya algunos antecedentes en otras latitudes y en otros momentos. Pero en América Latina sí era una realidad nueva. Y es que ese es uno de los principios para resolución de conflictos que define el doctor Galtung. Para transformar un conflicto de nada sirve reconstruir las relaciones como estaban, porque esas relaciones fueron las que provocaron el problema en primera instancia. Uno necesita generar una realidad nueva, una realidad alternativa. Y entonces, si la definición de la frontera era lo que provocaba problemas de origen, bueno, entonces necesitamos algo diferente a una frontera divisiva, porque en una frontera conjunta, una zona binacional. Y el proyecto para construir esa zona binacional fue la localización de un parque natural. ¿Y por qué un parque natural? Para evitar un proceso de industrialización que comenzara a provocar problemas de codicia por generación de ingresos. Entonces, ahí hay un elemento de una realidad nueva en el futuro, pero también de prevención de la violencia. Ocurre que el proyecto fue presentado la segunda mitad de los 90s a un expresidente de Ecuador, y 3 años después el acuerdo con exactamente ese contenido fue firmado, y al día de hoy no ha vuelto a ocurrir una guerra o una confrontación armada por ese motivo en esa zona entre esos dos actores. Esa solución la dio el doctor Galtung. También ha sido mediador en múltiples ocasiones con diferentes partes en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. En este caso le ha tocado conversar con Fidel Castro, en su momento de hecho le tocó conversar también con el Che Guevara, y bueno, ha ido y venido a Cuba y a los Estados Unidos con cierta frecuencia a lo largo de 5 décadas, y él dice, es una de las mediaciones más fracasadas que he tenido en mi vida, no he conseguido absolutamente nada con mis mediaciones ahí, ¿no? Ha estado en Colombia, de hecho estuvimos la semana pasada en Colombia. Doctor dice que Colombia es un caso muy particular porque la gente ya asume la violencia como algo natural. Y este es un fenómeno que vamos a ver el día de mañana, los 3 tipos de la violencia. En el caso de Colombia, pese a que lo que se presenta en medios es la violencia directa, entre guerrillas, grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas, ya ese es el menor de los problemas que tienen. Su problema fundamental ahora es la violencia cultural, cuando la violencia ya no solamente es normal, sino es aceptable. Ha sido mediador ahí, como también fue mediador en los diferentes países de las diferentes guerras civiles en América Central, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua. Estas son algunas de las mediaciones que ha tenido en América. En Europa, él fue mediador entre el gobierno noruego y las comunidades Sami, que es el equivalente a los grupos indígenas en los países nórdicos. Fue también mediador, y lo es, de hecho, de forma concomitante, en las relaciones entre el País Vasco y España, en particular en lo referente al manejo de ETA. Ha sido también mediador para procesos migratorios en Gibraltar, entre los migrantes que van de África del Norte y que tratan de entrar a España o a Europa en general por vía de Ceuta y Melilla, y también en Irlanda del Norte, en Inglaterra. La ex Yugoslavia fue una de las zonas en donde el profesor Galtung estuvo más activo en términos de mediación. Estuvo en las diferentes repúblicas, Bosnia-Herzegovina, y fue mediación de muchos niveles, con muchas responsabilidades, con muchos actores. En un momento dado él dice, mira, hay diferentes mediaciones, es decir, una cosa es la mediación que haces para manejo de crisis. Cuando tienes ya fenómenos de violencia armada presente, es un tipo de mediación. Otra es la mediación que haces para prevención de la violencia. Y otra más es la mediación que haces para procesos de reconciliación,
Cada una tiene sus peculiaridades, pese a que todos entran en el marco de la mediación, son tres áreas muy diferentes que requieren de habilidades muy diferentes y en las que se conversa con partes muy diferentes. En un momento dado, el profesor dice, solamente hay dos reglas en materia de mediación, solamente hay dos garantías en materia de mediación, estudios de paz y estudios de conflicto. La primera es, si tú crees que el conflicto es de dos partes, por definición estás equivocado. Y si crees que solamente hay dos salidas a un conflicto, que gane uno o que gane el otro, por definición también estás equivocado. Y eso lo vamos a desarrollar un poquito más el día de mañana. Y la otra norma, la segunda regla que se cumple casi con seguridad, es que la violencia genera violencia. Y esa es una de las razones por las que la condena de la violencia como resolución de conflictos no solamente es moral, sino también es práctica, es táctica, no funciona. Una revisión, por ejemplo, que hicimos el profesor Galtung y yo, de la violencia armada en América Latina en tiempos de las dictaduras, entre los finales de los 60s y principios de los 80s, le dimos un seguimiento a los 10 grupos guerrilleros en 10 países diferentes de América Latina más importantes, y encontramos que en 8 de los 10 casos, la violencia armada solamente los llevó al aniquilamiento. Solamente hubieron 2 casos exitosos en los que la guerrilla consiguió éxitos significativos por la vía armada. Uno fue Nicaragua en 1979 y el otro fue Cuba en 1959. Pero si uno, por ejemplo, revisa qué fue lo que le pasó al grupo de los montoneros en Argentina, fueron aniquilados. Al grupo de los tupamaros en Paraguay fueron aniquilados. Al movimiento revolucionario Tupac Amaru y a Sendero Luminoso en Perú fueron aniquilados. A la Liga Comunista 23 de septiembre y a la Liga Espartaco y a la CFLN en México fueron aniquilados. A la URNG en Guatemala fue aniquilada. A la FMLN en El Salvador fue aniquilado. La vía armada no solamente hay que condenarla por la naturaleza perversa de la violencia en sí misma, sino también, al menos de este lado del mundo, porque políticamente no funciona. Históricamente ha tenido un éxito del 20%. Y ocurre que muchos de estos que en su momento fueron movimientos armados, devinieron después en partidos políticos y por la vía electoral accedieron al poder. Y ahí es donde tenemos el caso de un Daniel Ortega, por ejemplo, que llegó como presidente en 1979 en Nicaragua por la vía armada, después fue electoralmente defenestrado del poder y ahora es presidente una vez más, pero por la vía electoral. Lo mismo pasa, por ejemplo, y eso lo platicamos con el presidente de Paraguay, con Fernando Lugo, quien fue guerrillero en su momento en Paraguay, su movimiento armado fue aniquilado y ahora por la vía electoral llegó a la presidencia. Y esa historia se ha repetido una y otra vez. Vamos al caso de Venezuela, una vez más. Él intentó un golpe de Estado, fracasó y por la vía electoral llegó al poder y ahí se ha mantenido por la vía electoral. Entonces, políticamente, estratégicamente, tácticamente, es más rentable la no violencia que la violencia. Al menos eso dice la experiencia histórica. ¿Que hay salvedades? Seguro. Toda norma tiene salvedades. Pero he entrevistado al profesor Galtung en esta materia y le digo, yo eso es lo que hemos visto en América Latina. ¿Cómo es en otras latitudes? Me dice, es exactamente lo mismo. Y él me citaba el caso, por ejemplo, de las revoluciones árabes. Por 32 años, Yihad Islámica Egipcia trató por medios violentos de derrocar a Hosni Mubarak y no lo consiguieron. 15 días de resistencia no violenta en la Plaza del Tahrir lo defenestraron del poder. Entonces, con 15 días de movimientos no violentos, se consiguió aquello que por 30 años no se consiguió por la vía armada. Y esa experiencia se repite una y otra vez. Eso es algo que el doctor Galtung ha visto en las Américas, es algo que ha visto en Europa, en Noruega, en Euskadi, en el caso de la ETA. Lo vio también en Bosnia-Herzegovina, en Croacia, en Eslovenia, en Montenegro, en Albania. Lo ha visto también en el área del Cáucaso, la zona que se encuentra entre el Mar Negro y el Mar Caspio, al sur de Rusia y al norte de Irán, en donde hay una explosividad por confrontaciones o por choques comunitaria, étnica y de interpretaciones religiosas entre diferentes comunidades en Georgia, en Armenia y en Azerbaiyán. El profesor ha sido mediador también ahí, en particular en los conflictos entre Osetia del Norte y Rusia, Osetia del Sur y Georgia,
el conflicto territorial, el diferendo por Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y el conflicto, por supuesto, también entre las comunidades azeríes en el norte de Irán y el gobierno de Irán. Ha estado en Medio Oriente, por supuesto, ha tenido mediaciones en Líbano en diferentes momentos, en Israel-Palestina en diferentes momentos. Me conversaba que hace 2 semanas realizó su mediación su visita número 63 a Israel-Palestina, en la que le ha tocado conversar con prácticamente todos los actores del conflicto, entre refugiados, miembros del gobierno israelí, miembros de la Autoridad Nacional Palestina, miembros de la Organización para la Liberación de Palestina, con miembros de Hamas, con miembros de Yihad Islámica, con miembros del partido Shas en Israel. Entonces ha conversado con prácticamente todos los actores, y una vez más dice, pese a que es mi visita número 63 y he conversado con miles de sujetos en Israel-Palestina, con cientos de sectores, ha sido totalmente un fracaso mi mediación. No he conseguido absolutamente nada. Lo curioso es, aquí como anécdota histórica, el profesor dice que él presentó, su primera visita al Medio Oriente fue en 1963, teniendo él 32 años, y que en aquel entonces escribió un documento en donde proponía una solución de 2 estados, y que fue ampliamente ignorado cuando tenía un auditorio de origen israelí, pero cuando lo presentó en un auditorio palestino llamó mucho la atención, y que un profesor de la Universidad del Cairo que se encontraba presente le pidió el documento para traducirlo al árabe, lo tradujo y se distribuyeron 100.000 copias del documento, y el profesor que le pidió el documento era Boutros Ghali. Entonces dice, mira, habrá sido Boutros Ghali, habrán sido 100.000 copias, pero no tuvo el más mínimo impacto. Y esa es una de las condiciones que dice el profesor en materia de mediación, que son necesarias como mediador. Hay que tener paciencia. Hay resultados, las mediaciones no necesariamente dan resultados de forma inmediata. Puede tomar algo de tiempo. Y es por eso que él a sus 82 años dice, es importante vivir mucho para ver si funcionó lo que hiciste. Entonces ha estado en Líbano, ha estado en Israel-Palestina, participó en unas mediaciones que buscaban prevenir la guerra del Golfo. Obviamente no tuvo éxito. Estuvo también participando en procesos de mediación para tratar de transformar el conflicto entre Irán e Irak entre 1980 y 1988, que produjo 1 millón de muertos de ambos lados. Ha estado haciendo mediación también en África, ha estado en Angola, en Somalia, en Namibia, en Sudáfrica, en la región de los Grandes Lagos. Estuvo haciendo mediación de procesos de reconciliación entre Hutus y Tutsis en Ruanda y en Burundi, en lo particular. Ha estado sin duda también en África, en África del Norte, en particular en Libia, y ha estado en Egipto. En Asia es una de las regiones en las que el profesor ha tenido más actividad en materia de mediación. Ha estado en Filipinas, mediano entre musulmanes y cristianos. Ha estado en Afganistán con gente del Talibán y con gente perteneciente a Al-Qaeda, haciendo mediación comunitaria en primera instancia, pero es decir, no solamente mediación para prevenir la violencia entre los ocupantes del país y los afganos, sino también para prevenir la violencia entre los diferentes grupos de afganos, porque ahí, hay 6 comunidades principales y tienen en ocasiones malas relaciones entre ellas, ¿no? Ha estado en Cachemira, mediando, ha estado en el Tíbet, con China, en Sri Lanka, Japón, en Okinawa, ha estado en Malasia, en Vietnam, en Laos, en Camboya. Mucho de esta mediación son procesos de reconciliación, muchos son de prevención de la violencia y muchos son de manejo de crisis, como fue en el caso de Sri Lanka, donde hasta hace algunos años los tigres tamiles tenían una presencia muy fuerte, pero que terminaron siendo básicamente masacrados por el gobierno singalés. Al doctor le tocó participar en los procesos de mediación el día que se les masacró. Él estaba funcionando como una suerte de vehículo de negociación de último momento entre el gobierno y la dirigencia rebelde, que no funcionó, ¿no? Entonces los singaleses dijeron, pues hemos resuelto el problema de la violencia, aniquilando al otro, regresando la ciencia política al menos 200 años,
Y es una cosa que, por cierto, fortaleció y legitimó dentro de esta cultura de la violencia que se tiene en Colombia, las políticas, entre comillas, de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. Crítica que el propio profesor Galtung le hizo a Álvaro Uribe hace un par de años. Matando a las FARC, matando al ELN, desmovilizando a las Autodefensas Unidas de Colombia, no se resuelve el conflicto. Solamente se matan las FARC, se mata al ELN y se desmoviliza a los paramilitares. Pero eliminar a uno de los actores no implica la resolución del conflicto. Esa es la ilusión que tuvo el gobierno de Sri Lanka al aniquilar a los tamiles, y la ilusión que tiene la política de seguridad democrática en Colombia con el caso de la guerrilla. Los pueden matar a todos, tal vez lo hagan, pero en 5 años van a tener una nueva guerrilla con la misma agenda y tal vez con unas siglas diferentes. Entonces, el actor no es el conflicto. El doctor ha aprendido eso a lo largo de 100 mediaciones, conflictos internacionales, entre otros también Indonesia y Timor Oriental, y por supuesto, uno que no podemos dejar pasar, no podemos olvidar, que es la mediación que hizo el doctor para resolver el conflicto por la publicación de un diario danés de las caricaturas del profeta. El profesor Galtung fue la persona que hizo la mediación que eventualmente desactivó la crisis. Fue un equipo de mediación convocado por la Fundación Córdoba, organizado por profesor Abbas Arua, en España, a donde acudió la delegación del gobierno danés, acudió también una delegación de la Organización de la Conferencia Islámica, y los mediadores fueron el profesor Galtung por un lado y el profesor Tariq Ramadan por el otro. Entonces Tariq Ramadan, profesor de estudios islámicos muy reconocido en el Reino Unido, él funcionó como interlocutor con el gobierno danés por el lado de los musulmanes, y el profesor Galtung funcionó como interlocutor con la Organización de la Conferencia Islámica por el lado de los no musulmanes, en general de los diarios nórdicos, porque estas caricaturas de Mahoma fueron publicadas no solamente en Dinamarca, sino también en Noruega, y eso fue menos conocido. Y siendo el profesor un noruego, entonces se sentía con la legitimidad como interlocutor, algo que fue validado por el gobierno danés. Entonces, de un día para otro se dejaron de quemar banderas danesas, se terminó el boicot a la mantequilla danesa y se dejaron de quemar embajadas. ¿Cómo fue posible? Bueno, la razón es sencilla. Las manifestaciones estaban centralmente organizadas y, como dice el profesor, aquello que es centralmente activado puede ser centralmente desactivado. Esa es una de las mediaciones exitosas que tuvo el profesor. Ahora dice, el problema es que la arrogancia danesa impide un proceso de reconciliación. Fueron lo suficientemente honestos para reconocer que habían cometido un error, pero no fueron lo suficientemente modestos como para pedir un perdón. Entonces la reconciliación en este momento está en un proceso de trauma. No hay buenas relaciones entre el mundo musulmán y el gobierno danés. Sin embargo, no se publican caricaturas y no se queman embajadas. La relación entre ambos entonces es un estado de paz negativa, pero no hay cooperación entre los sujetos, entonces no se tiene el estado de paz positiva. Otras aportaciones que ha tenido el doctor, por supuesto, volviendo al campo de lo académico, tenemos los estudios de paz en el 59 en las ciencias sociales, y tenemos un segundo elemento que es el proyecto Camelot. Esta fue una aportación no por algo que se hizo, sino por algo que no se hizo. El proyecto Camelot fue un proyecto que impulsó el Pentágono en América Latina en el año 64-65, que estuvo planteado al menos de ese modo en su momento, el proyecto en ciencias sociales mejor financiado hasta el momento en la historia de la América Latina. Tenía un financiamiento de $1,5 millones y lo que buscaba era reclutar a la élite de las ciencias sociales latinoamericanas para que trabajaran en este proyecto, pero sin saber que era un proyecto del Pentágono. ¿Y en qué consistía el proyecto Camelot? Consistía en utilizar a las mejores mentes de las ciencias sociales latinoamericanas para detectar
patrones de radicalización de movimientos sociales, con la intención de diseñar políticas públicas para atenderlos antes de que se radicalizaran. Ese es un eufemismo para lo que se conoce como políticas de contrainsurgencia. Estamos hablando de mediados de la década de los 60, cuando ya se comenzaba a presentar los golpes de Estado que pues fueron clásicos en América Latina, particularmente en la década de los 70, y estamos hablando ya de el arranque pleno de la Guerra Fría, después del triunfo del 1 de enero del 59 en Cuba. Entonces, básicamente se trataba de un proyecto de contrainsurgencia, era un proyecto secreto, al que el profesor Galtung fue invitado en su calidad de profesor de la Flaxo en Chile. Estaba trabajando en la Flaxo, en Chile, como profesor de ciencias sociales, le enviaron una invitación, sin embargo, por un error administrativo, le incluyeron un documento que no iba destinado a los investigadores, pero que se lo incluyeron a él, y que básicamente explicaba sin mayor ambaje de qué se trataba. Entonces el doctor revisa el documento, lo hace público, provocó un escándalo. De hecho, en Chile, que es de los pocos países en América Latina en los que Johann Galtung es muy conocido, y esto precisamente por Camelot, tiene el apodo, le dicen el Arcángel de Chile a Johann Galtung, porque básicamente consiguió evitar que lo mejor de la ciencia social trabajara al servicio de las dictaduras. Esto, por supuesto, llevó a casi la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Chile y eventualmente a la cancelación del proyecto, al menos con ese nombre y con ese formato, porque después fue rearticulado con un nombre diferente, se llamó el Proyecto Simpático, y parece ser que eventualmente sí salieron con la suya, ¿no? Esa fue una gran aportación que hizo el profesor Galtung a la región latinoamericana y a las ciencias sociales en general. La declaración de Cocoyoc en 1974 fue escrita aquí en México. El redactor principal fue el profesor Galtung en el marco de las actividades de Naciones Unidas. Y es conocido hasta el día de hoy como el documento liberado por Naciones Unidas más progresista. Y de tan progresista que sufrió la censura y el veto de Henry Kissinger. Está disponible en línea y es un clásico dentro es uno de los textos clásicos emitidos por Naciones Unidas, en particular por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por terminar, tenemos el método Transcend, bosquejado en su forma final en 1966, adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en particular por el Programa de Administración de Desastres. Se mantiene al día de hoy como el único método de mediación que tiene Naciones Unidas, y es con el que capacitan, al grado que incluso ellos editaron el manual, y es con el que capacitan a su personal en Ginebra. La pregunta es, después de haber hecho todo esto, después de haber mediado más de 100 conflictos, publicado más de 130 libros, escrito más de 1500 artículos, ¿por qué no ha recibido el Nobel de la Paz? Y la respuesta es muy sencilla, y él dice, bueno, es que el Nobel se lo dan a todo aquel que no critique la política exterior noruega. Entonces, a mí nunca me lo van a dar. He sido candidato consecutivo los últimos 20 años y sistemáticamente me lo han negado. Han dado el Nobel a gente como Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional. Le han dado el Nobel a la Cruz Roja Internacional. Le han dado el Nobel más recientemente a Naciones Unidas y a 3 mujeres, 2 de Liberia y 1 de Yemen este año. Y son Nobeles muy bien merecidos en todos estos casos. Sin embargo, le han dado también el Nobel a Henry Kissinger, a Menachem Begin, a James Carter, quien financiaba grupos paramilitares y escuadrones de la muerte en América Central, y a Barack Obama, que por cierto es el primer caso en el que se presenta un premio Nobel a la Paz, cuyo discurso de recepción del Nobel se utiliza para defender la guerra. Eso habla no tanto de Obama como habla del Nobel. Y por cierto, dato interesante, hay 2 sujetos, uno de ellos es el profesor Galtung, a quien no le han dado el Nobel y seguramente no se lo van a dar tampoco, pero hay otro, y ese otro es Gandhi. Gandhi nunca recibió el Nobel de la Paz, y la razón que dio el comité noruego que asigna el Nobel es que era demasiado violento. Eso fue la razón por la que a Gandhi nunca se le dio el premio Nobel. Noam Chomsky, por supuesto, tampoco lo ha recibido, pero no hay que olvidar que el premio Nobel de la Paz
no lo otorga una organización independiente, sino es un comité del Parlamento noruego. Entonces son políticos haciendo política. Como alternativa, el Parlamento sueco construyó una institución que es el Right Livelihood Award, que tiene la intención de ser un premio menos político, pero con más legitimidad. Y ese fue un premio que le dieron al profesor Galtung en 1987, se le conoce como el Premio Nobel de la Paz Alternativo. Si uno revisa la lista de quienes han recibido este título, ninguno tiene en su currículum 3.2 millones de muertos en Indochina, Vietnam, Laos y Camboya, básicamente, como Henry Kissinger, 200.000 muertos en Indonesia, otros 200.000 en la guerra civil en Guatemala, un golpe de Estado en 1973 en Chile. Nadie que haya recibido el Right Livelihood Award tiene eso en sus antecedentes. Finalmente, estoy por concluir, un par de minutos. Estos son algunos de los personajes que he tenido la oportunidad de conocer el profesor Galtung. En términos de 70, 80 años de andar recorriendo el mundo, ha conocido sociólogos como Robert K. Merton y Paul Lazarsfeld, que son pilares de la sociología moderna. Ha conocido también a Samuel Huntington, quien era su amigo, por cierto, muy amigo suyo, a Tariq Ramadan, a Ernesto Che Guevara, a Fidel Castro, a Zbigniew Brzezinski. Ha conocido a Martin Luther King, a Olof Palme, al Dalai Lama. Ha conocido también al presidente Lyndon B. Johnson, a Robert McNamara, quien fue el ministro de Defensa de Kennedy, presidente de la Fundación Ford y presidente del Banco Mundial, quien también, por cierto, también era amigo del profesor Galtung, a la reina Farah, que era la señora esposa del Shah de Irán. Ha conocido a Ferdinand e Imelda Marcos, quienes también eran sus amigos, por cierto. A ellos los conoció siendo profesor de la Universidad de Hawái, que fue donde Ferdinand e Imelda Marcos se exiliaron después de que salieron de su país. A Nicolae Ceausescu, a Raymond Aron, Boutros Ghali. Ha conocido a Nkrumah en Ghana. Al general Giap, que se le conoce como el talento militar más destacado del siglo XX. Fue la persona que le ganó la guerra de Vietnam a los estadounidenses. Conoció también al príncipe Hassan bin Talal en Jordania y a Nikita Khrushchev. Conoció al barón de Rothschild, a Salvador Allende, a Danilo Dolci en Italia, a quien se le conoce como el Gandhi de Italia. Conoció a Luis Echeverría en el caso de México y más recientemente también al presidente Álvaro Uribe en Colombia, a Fernando Lugo en Paraguay y a Felipe González, que fue el presidente del gobierno español. Quisiera finalizar solamente indicando algunos de sus textos más destacados. Son libros de los 153 que ha publicado, claves para comprender su evolución histórica como sujeto, como intelectual, sus aportaciones a la teoría y a la práctica de la paz, y que dan una idea también, por cierto, de la variedad de sus intereses. El primero se llama La meta es el camino, Gandhi hoy. Lo que hizo el profesor Galtung fue leer la totalidad de la obra de Gandhi, que las obras completas componen 80 volúmenes de 500 páginas cada uno. Es una enciclopedia. El profesor leyó todo y lo sintetizó en un solo libro de 132 páginas que explica cómo se tiene que realizar la no violencia y la resistencia pacífica como la entendía Gandhi, pero para que sea efectiva. Entonces, al día de hoy parecía ser que en español es el único texto con esa aproximación y con esa riqueza, pese a que sea un volumen muy delgado. El segundo libro se llama Trascender y Transformar, una introducción al trabajo de conflictos. Es, en esencia, un manual en mediación y en estudios de paz para aquel que no tiene la más remota idea. Es el libro más traducido del doctor, ha sido editado en 32 idiomas y se distribuye en 60 países. Conflict Transformation by Peaceful Means no tiene traducción al español todavía, pero es el manual que editó Naciones Unidas con el mismo contenido del otro manual, pero este es para personal especializado, particularmente diplomáticos o científicos políticos. Tiene otro libro que es 50 años, 100 perspectivas en paz y conflictos, en donde, como su nombre lo indica, contiene 100 diagnósticos, 100 pronósticos
y 100 procesos terapéuticos, recomendaciones para transformación de 100 conflictos internacionales en donde el profesor ha participado a lo largo de 50 años. Un volumen paralelo a este se llama 50 años, 25 paisajes intelectuales explorados, que es el libro que a juicio del profesor Galtung es su obra más relevante. Él dice, de los 136 libros que he escrito, este es el libro más importante, porque contiene una síntesis de mis 25 aportaciones en 25 campos diferentes, y en ese sentido es una suerte de mapa para el resto de mi bibliografía. Tiene el libro Reporteando Conflictos, una introducción al periodismo de paz, que es el único volumen editado en español, o en el mundo hispanoparlante, como un manual para periodistas y especialistas en medios de comunicación, de cómo pueden trabajar en diarios, en radios, en televisión o en prensa para ayudar a transformar conflictos en lugar de agravarlos. Paz por Medios Pacíficos es un volumen seminal en este sentido, tiene un nivel doctoral y es la matriz que permite entender los últimos 4 libros publicados por el doctor Galtung. Es un libro difícil de conseguir, al menos en América Latina, porque fue editado en España, y aún así es difícil de conseguir en España. El penúltimo libro se llama Investigaciones Teóricas. Es un texto editado por un muy buen amigo del profesor Galtung, se llama Benjamín Oltra, por la Universidad de Alicante, en donde él tomó los textos más significativos que ha presentado el profesor, que ha escrito el profesor Galtung en su vida, y los compiló en un solo volumen. Entonces ahí está la teoría estructural del imperialismo, ahí está la teoría de la violencia estructural, ahí está la declaración de Cocoyoc, ahí está también su semblanza autobiográfica, que después terminó en el último libro que les presento, que se llama Juan sin Tierra, autobiografía. Un texto que fue escrito en un periodo de un mes, tiene 500 páginas, fue editado primero en Noruega, ganó el premio literario más prestigiado en Noruega, no ha sido traducido todavía al inglés, bueno, fue traducido al inglés pero no fue editado, y después del noruego fue traducido y editado al español. Está agotado el día en estos momentos, sin embargo el profesor pretende relanzarlo el próximo año. Bueno, con eso concluyo y nos vemos mañana.